Ahora vamos a iniciar la actividad. La actividad inicial es definir o identificar cada una de las figuras y establecer qué datos se requieren para poder hallar el perímetro de cada una. Bueno, en general, en general, las figuras que nosotros tenemos aquí trazadas son polígonos. Y para poder establecer el perímetro de un polígono, ustedes pudieron haber encontrado que sencillamente el perímetro de cualquier polígono está determinado por la suma de cada uno de sus lados. La suma de las longitudes de sus lados. Y siendo así, entonces eso como una expresión matemática quedaría de la siguiente manera. El perímetro de un polígono es igual al lado 1 más la longitud del lado 2 más la longitud del lado 3 más la longitud del lado 4 más la longitud del lado 5 y así sucesivamente hasta la longitud del último de sus lados. Y ese último de sus lados lo vamos a llamar el lado n. Entonces, si un polígono tiene 10 lados, el valor de n será 10 y habría que sumar la longitud de cada uno de sus 10 lados. Bueno, ahora identifiquemos individualmente cada uno de los polígonos. El primer polígono que encontramos acá es un triángulo. Es un triángulo porque dentro de la clasificación de los polígonos de acuerdo al número de lados, este tiene 3 lados y por eso se llama triángulo, porque tiene 3 lados y 3 ángulos. Y para hallar el perímetro, pues necesitamos el valor del lado 1. Como tiene 3 lados, pues será cuánto mide el lado 1. Cuánto mide el lado 2. Y cuánto mide el lado 3. El segundo polígono que encontramos acá hace parte de un conjunto de 3 polígonos. Este,
y los tres polígonos, estos tres polígonos pertenecen a una familia que se llaman los cuadriláteros, los polígonos de 4 lados. Y para hallar el perímetro de cada uno de esos polígonos, pues requiero saber la longitud de cada uno de sus lados. Teniendo en cuenta que en el primero los 4 lados son iguales, este es un cuadrilátero que se llama cuadrado. Y como todos los lados son iguales, con saber cualquiera de esos lados es suficiente. Yo puedo saber el lado 1 y con ese es suficiente para hallar el perímetro, debido a que los otros lados tienen el mismo valor. Entonces puedo tener el lado 1 o el lado 2 o el lado 3 o el lado 4. Con cualquiera de esos datos puedo determinar el perímetro. El segundo cuadrilátero es el que nosotros conocemos como rectángulo. Entonces este es un cuadrilátero rectángulo. Y para hallar el perímetro del rectángulo, pues se caracteriza porque tiene los lados iguales de 2 en 2. Entonces el lado 2 es igual al lado 4 y el lado 1 igual al lado 3. O sea que con solo conocer el valor del lado 1 y el valor del lado 2 es suficiente para poder hallar el perímetro del rectángulo. El siguiente corresponde también a la familia de los cuadriláteros, pero esta vez este tiene unas características especiales. Mire, tiene dos lados que son paralelos, el lado 2 y el lado 4, y tiene otros dos lados que no son paralelos. En este caso, este polígono que tiene estas condiciones se llama trapecio. Como no podemos garantizar que todos los lados son iguales, entonces es imprescindible conocer la medida de cada uno de sus lados. Entonces necesitamos la medida del lado 1, necesitamos conocer la medida del lado 2, necesitamos conocer la medida del lado 3, y necesitamos conocer la medida del lado 4. Y esto porque no tenemos garantías de que toda hay correspondencia en las medidas. Entonces debo saber la medida del lado 1, la medida del lado 2, la medida del lado 3 y la medida del lado 4. Y esto se requiere para hallar el perímetro del trapecio. Ahora pasemos a las figuras que tenemos en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos tres figuras. Dos de ellas son polígonos igual que los anteriores. Como son polígonos, entonces para poder hallar el perímetro de ellos necesito conocer la medida de cada uno de sus lados. En este caso, para este polígono, que por tener 6 lados se llama hexágono, y para poder hallar el perímetro del hexágono necesito conocer el valor del lado 1,
el valor del lado 2, el valor del lado 3, el valor del lado 4, el valor del lado 5, y el valor del lado 6. En este hexágono, todos los ángulos interiores son menores que 180 grados. Por esa razón, este hexágono se llama un hexágono convexo. Entonces, hay dos maneras de determinar si un hexágono es convexo. El primero es estar seguros de que todos los ángulos interiores en el polígono tienen menos de 180 grados. Cuando eso sucede, entonces es convexo. La otra forma de determinar si es convexo es trazando todas las diagonales en el polígono. Las diagonales son todas las líneas que unen los vértices. Entonces, el vértice que une el lado 1 con el lado 2 lo unimos con todos los demás vértices. El vértice que une el lado 2 con el lado 3 lo unimos con todos los demás vértices. Y si todas esas diagonales quedan por dentro del polígono, es un polígono convexo. Ahora, aquí tenemos otro polígono, pero fíjense que este polígono también tiene 6 lados. Y si tiene 6 lados, pues como el anterior, es un hexágono. Pero ¿qué sucede con diferencia del anterior? Resulta que aquí la mayoría de los ángulos interiores miden 90 grados. Pero hay un ángulo, el que une el lado 3 con el lado 4, que no es un ángulo de 90 grados. Si se mire por la parte interior del polígono, ese ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, por esa razón, este hexágono es un hexágono cóncavo. Otra forma de determinar que es cóncavo es trazando las diagonales, o sea, uniendo todos los vértices del polígono entre sí. Y si una de esas diagonales se sale del polígono, entonces se determina que es cóncavo. Obsérvese que si unimos el vértice que une el lado 2 con el lado 3, con el vértice que une el lado 4 con el lado 5, esa línea va a quedar por fuera del polígono. Por esta razón, entonces es cóncavo. Pero para obtener su perímetro, al igual que en el hexágono convexo, para obtener el perímetro de un hexágono cóncavo se requiere también el valor de todos sus lados, el valor de los lados 1 hasta el 6. Finalmente tenemos el círculo. Recuerden que el círculo es la superficie que está encerrada por esta línea exterior. Esa línea exterior es la que se llama circunferencia. Entonces, por un lado, tener en cuenta que la circunferencia es el perímetro de un círculo. En matemáticas se ha determinado que el círculo es un polígono, pero es un polígono que tiene infinitos lados. Los lados son tan pequeños que cada lado va tomando direcciones diferentes y al final forman la figura que vemos como círculo. Y se ha determinado que para hallar el perímetro del círculo necesito una de dos cosas: o el diámetro del círculo o el radio del círculo. En este caso observamos que tenemos el radio. Entonces, para el círculo necesitamos conocer el radio o conocer
el diámetro. Con cualquiera de estos dos podemos hallar el perímetro del círculo, o sea, la circunferencia. Bueno, entonces esta era la primera actividad, identificar las figuras y qué datos se requieren para determinar el perímetro de cada una de ellas.